Despierta con las voces que hacen noticia. Primera Pauta, en la 100.5. 7 de la mañana con 37 minutos, ya estamos de regreso aquí en Primera Pauta para hablar de algo que adelantamos hace un rato, la encuesta nacional bicentenario de la UC 2023. Una radiografía, podría decir, de en qué estamos o qué está pasando por la cabeza de los chilenos. Es para hablar sobre esto que saludamos a Roberto Méndez. Hace tiempo que no entrevistaba a Roberto Méndez, profesor de la Escuela de Gobierno de la UC, fundador y expresidente ejecutivo de Adimark. ¿Cómo está Roberto? Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Gerardo, Claudia, qué alegría estar con ustedes. Un Muchas placer. gracias hoy por invitarme. No, Encantado. muchas gracias a ti, Roberto Méndez. Mucho tiempo que no conversábamos. Mucho tiempo que no conversábamos, Roberto Méndez, tal cual. Así. A ver, esta encuesta bicentenario me parece que hay que darle el espacio en el sentido de que nosotros tenemos muchas encuestas en Chile, tenemos encuestas semanales incluso, pero este es un trabajo que se hace en terreno. Y que va teniendo también, ¿no es cierto?, un dato importante, que es que ha ido desde el 2006 en adelante monitoreando, ¿no es cierto?, la evolución del pulso de la opinión pública y de la ciudadanía. Y en ese sentido, en el día de ayer, me llamaba mucho la atención, y tú hablaste de esto, de la percepción de los conflictos que tiene la ciudadanía, y en la cual, por ejemplo, en la preocupación de los chilenos en torno a la seguridad, al aumento, ¿no es cierto?, de la presencia migrante, se instala como una primera preocupación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que se desplaza en este estudio y qué a ti te llama la atención? Bueno, como dices tú, este es un estudio que tiene 18 años. ¿Sí? Claro. Hace un horror ya. Lo empezamos, fíjate, al final del gobierno del presidente Lagos. Y ahí, porque ya se acercaba el bicentenario. Bueno, y hemos seguido midiendo, ya ha pasado todo lo que ha pasado, la historia, que es nuestra historia de todos País. de los que estamos del país, ¿no es cierto?, de estos últimos 18 años. Bueno, y se hace una vez al año, no más, pero se hace con todo el mayor rigor posible, casa por casa, puerta a puerta, en todo el territorio. Entonces nos demoramos un montón, como 4 meses en recoger los datos, pero tiene esa gracia, que va quedando un registro, oye, y podemos ver cómo ha cambiado Chile, que por Dios que ha cambiado en estos 18 años. ¿Te llamó la Exactamente. atención, Roberto Méndez, que el número de la ciudadanía que dice que la inmigración, el 91% dice en el estudio que cree que la inmigración impacta en el aumento de la delincuencia? Sí, esos son los resultados más duros, diría yo, más preocupantes, porque es una especie de consenso que se produce, ¿no es cierto?, que el 91% dice que aumento de la migración se relaciona a aumento en la delincuencia. Entonces eso es una cosa que no había pasado y es un fenómeno que aparece ahora, recién después de la pandemia. O sea, antes no era, antes de la pandemia había preocupación por la migración, pero no esta relación de migración con delincuencia. Cuando empezó el problema de la migración, que fue al final del segundo gobierno del presidente Bachelet, bueno, la preocupación era que estaba llegando mucha gente, pero la gente se preocupaba de que le iba a quitar los trabajos a los chilenos, de que no iba a haber espacio y había competencia por los servicios de salud, por los servicios de educación, por vivienda. Era como una especie de, ¿cómo te diría yo?, una preocupación económica de la competencia que podría significar esta nueva población que estaba llegando. Pero algo pasó en el periodo de la pandemia, estuvo el estallido social antes, que no podemos saber exactamente qué fue, pero post pandemia aparecieron este tipo de delincuencia tan violenta que uno ve en los medios, claro. y eso cambió y se asoció a migración. Entonces, o sea, perdona, se criminaliza la percepción sobre los migrantes. Ese es el dato que a ti te parece nuevo y preocupante. Sí, pero es la delincuencia que se coló con los migrantes, porque con todo lo terrible que eso puede ser, el misma encuesta nos dice que la relación diaria de la población chilena con los migrantes no es conflictiva. Fíjate que cerca del 60% dice que tiene contacto frecuente o diario con migrantes, ya sea por el que le vino a dejar el delivery, porque el taxi, claro, por los servicios, en fin, toda la gente o mucha gente a lo largo del país, en unas zonas más que en otras, tiene un contacto permanente. Y dicen, mira, no he tenido ningún conflicto, ninguna pelea, ninguna encontrón, no he sufrido ninguna. Entonces, la experiencia diaria no coincide con estos con la percepción.
con esta percepción, Roberto, exactamente. Pero, y en eso, y ustedes no lo preguntan, pero al final hay que tratar de inferirlo para poder darle alguna viabilidad a los datos. Podría quizás más tener que ver con algo que hablábamos con un fiscal de Tarapacá, que él decía que no había, es cierto, no hay una relación migración, delincuencia automático, pero sí había una relación, me recuerdo que me decía que sí había una ecuación entre migrantes irregulares y delincuencia. Aquí había un porcentaje mucho mayor. Probablemente Chile ha cometido un error en la migración irregular y que ahora ya, por lo que veo, mancha toda la migración. Es decir, los calificamos a todos por igual, pensando que el exacto. indocumentado es el que, en general, de ahí está saliendo el que comete el delito y estamos creando esa mala imagen, ¿no? Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Las personas, oye, incluso no es como un rechazo a este inmigrante ilegal y a estas bandas organizadas, Claro, pero no a las personas migrantes se en entiende. general. Eso es lo que le da un poco de esperanza a esto, porque si no sería como terrible, como que estaríamos condenados a una especie de enfrentamiento que no tiene remedio, pero no. El problema en este momento es como te digo, Mm, sí. este tema de la delincuencia y el miedo. Entonces la relación del chileno así con el migrante es miedo. Por ejemplo, más del 55 creo que dice, me da miedo caminar en un Sí, barrio donde vivan migrantes. Entonces es Mm, un miedo eh, a lo mejor excesivo y bueno, y daña la calidad de vida de los chilenos, pero también de las personas migrantes, porque todos estos migrantes que sí han entrado con su ujú. documento, Sí, claro, eh, no entra en ese grupo. naturalmente empiezan a ser discriminados. Roberto Méndez nos está conversando el profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica sobre la encuesta Bicentenario 2023. Yo trataba de resumir los datos de esta encuesta y veía un alto temor a la delincuencia, una baja confianza en la política y en las instituciones, una mala percepción de la migración. Yo decía, pero aquí no veo nada sorprendente en esos resultados. O sí, precisamente en eso que estoy diciendo, allí está lo sorprendente. Hay una ratificación de esas situaciones que ya yo creo que ustedes también lo habían visto en otros sondeos que más o menos iban en esa línea, ¿no? Claro, claro. El, a ver, esta asociación migración-delincuencia es algo nuevo, es un fenómeno que pasó en los últimos 2 o 3 años. O sea, uno ve Ajá, ya. esa es una de las noticias. La otra, lo mencionó Claudia hace un instante, que, claro, se ha disparado mucho la percepción de conflicto entre chilenos migrantes, pero también entre mapuche y Estado mm, chileno. Son como los dos conflictos, diría yo, más preocupantes para las personas y el conflicto político. Pero también es noticia, porque hay que mirar lo que sube, pero también lo que baja, que otros conflictos eh, son menos percibidos por la población hoy día, se mantienen constantes, incluso disminuyen. Por ejemplo, el conflicto trabajadores y empresarios, que era un conflicto histórico, hoy mm. día aparece Claro. mucho menos como gran conflicto de lo que era antes. En el estallido quizás estaba más álgido eso. Estuvo, estuvo, claro, subió un poco para el estallido, pero venía así como Ya. la tendencia histórica, hace 18 años viene bajando. El conflicto entre ricos y pobres, que es otro conflicto Mm, muy presente en la política, como que la política es una lucha entre ricos y pobres, trabajadores y empresarios, por lo menos así era en el siglo XX, da la impresión de que ahora en el mm. siglo XXI esto ha ido cambiado. Ahora, Y entonces crea esto, oye, una situación especialmente compleja para el sistema político, porque el sistema político, la política, las discusiones de la política manejan mal el conflicto chileno migrante, por ejemplo. Dime tú, ¿qué proyecto en el Congreso se está discutiendo que enfrente el tema de migración? No hay ninguno. claro, porque De- eh, Interesante, ¿eh? la ideología, ¿no? Y los encapsulados que están aquí, los mundos políticos, no está exacto, permitiendo una solución efectiva, probablemente ante la claro. ciudadanía, sino que es un tironeo respecto de miradas más ideológicas. Pero no es ideológica o como esta como que se separación entre lo político. La gran Mm, discusión, bueno, aparte de la discusión de las mesas del Senado y la mesa de la Cámara de Diputados, que eso ya es una cosa indignante para la ciudadanía porque es como que están ellos, los políticos peleándose en sus propios cargos y sus propias posiciones. Pero, en fin, que la discusión central sea el tema de los impuestos. Dice, bueno, pero si eso no es el mm, problema es
qué hacemos con este miedo que nos producen los migrantes, con este Claro. conflicto mapuche que parece no Roberto, tener destino. sí. Entonces, eso hace que la política, por eso la gente no se interesa, se aleja, no forma parte de los partidos. Hay otro dato que me llama la atención, Roberto Méndez, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, que ha sido parte, digamos, de la ejecución de esta encuesta Bicentenario. Y yo recuerdo que, bueno, me ha tocado entrevistarte durante muchas veces en las últimas décadas. Y tiene que ver con el pesimismo, tiene que ver con una sensación instalada, una tendencia que pareciera ser, te lo pregunto, ¿no? Que parece que va como creciendo, de una ciudadanía que mira el futuro con pesimismo, es decir, su casa propia, la posibilidad de surgir. Y lo planteo porque me acuerdo haberte entrevistado por ahí por comienzos de los 2000, donde lo que veíamos era una clase media muy pujante, pero con muchos temores a la vulnerabilidad que tenía. Es decir, que tenía la sensación de que cualquier movimiento podía llevarlo a la pobreza. Pero aquí pasamos al pesimismo, es decir, a la posibilidad de no poder hacer ese salto vital en sus vidas, ese trayecto de cambio. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se puede traducir esto también, ¿no es cierto?, en la discusión política, el pesimismo? Ese es un gran tema, porque si uno tuviera que comparar cuando empezamos a hacer esta encuesta hace 18 años, el 2006, como decíamos antes, y hoy, si uno dice, ¿qué cambió? Lo que más cambió, bueno, es que el año 2006, lo que tú veías en la población chilena era un optimismo impresionante. Íbamos a ser los jaguares de América Latina, íbamos a ser desarrollados, en 8 años más ya seríamos un país desarrollado, la clase media pensaba que iba a llegar a un buen nivel de vida, los pobres iban a dejar de ser pobres, la gente iba a tener acceso a las casas propias, en fin, era un país de un optimismo tremendo, y era un momento del sueño chileno. Yo diría que ese periodo, el final del gobierno del presidente Lagos, quizá es el momento de mayor optimismo. Si tomamos estos últimos 30 años tan discutidos, yo creo que ese fue el momento. Se inauguraban las autopistas, que era una gran innovación en ese momento. En fin, había un sueño. Se fumó ese optimismo. Y ese sueño se fumó y se fue fumando lentamente, no como el caso de migración, que ha sido un tema así que apareció de repente. No, esto ha sido lento. Y tiene que ver con el menor crecimiento, con gobierno que no lo han manejado también las cosas. Oye, la cosa política, Roberto, uno podría decir, han habido gobiernos de izquierda y la derecha, pero fíjate que el pesimismo se ha venido instalando de una manera ya muy fuerte. Incluso hay un dato de la encuesta que solamente un 13% piensa que algún día un joven trabajador podría llegar a ser dueño de una casa propia. O sea, incluso la posibilidad de alcanzar una casa propia se fumó, porque hoy día los precios de la vivienda no tienen nada que ver con los ingresos de las personas, hay una crisis en el mercado inmobiliario y demás, porque ya la gente no está comprando las viviendas. Pero, en fin, es muy triste lo que uno ve. O sea, una población como que perdió la esperanza de que Chile iba a llegar a ser un país desarrollado, y ya la gente no cree que va a llegar a ser un país desarrollado. Entonces se instaló una cosa oscura, digamos, de poca perspectiva felicidad hacia el futuro. Roberto Méndez, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, le agradecemos su disposición a Voló conversar el con nosotros. tiempo, se nos quedó tanto Bien fuera, entretenido. Roberto. Pero bueno, así son los tiempos también de Claudia, la... Gerardo, muchas gracias por llamarme Que esté bien. realmente. Un abrazo, que esté muy chao. bien, Roberto, gracias. 7:50. Adiós, gracias.